Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, esta vez para continuar nuestro estudio sistemático del Evangelio de Marcos. Estamos leyendo Marcos con toda la detención posible, tratando de extraer de este Evangelio toda la información que podamos de la figura de Jesús de Nazaret. Queremos saber quién es Jesús a través de este Evangelio. Y hoy día nos toca por misión estudiar ya el capítulo 6, los primeros 13 versículos. Marcos 6, del 1 al 13. Y sin más introducción, vamos entonces al texto. Vamos a comenzar a leer primero hasta el versículo 6 porque eh, el- la porción de Marcos que escogí para hoy día se divide naturalmente en dos segmentos, del versículo 1 al versículo 6 y del 7 al 13. Entonces vamos a comenzar con la primera sección, del versículo 1 al 6, y leo en em, la Nueva Biblia Española, que dice así. Se marchó de allí y fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. Déjenme aquí hacer un pequeño comentario. El texto dice, el texto griego dice que se fue a su patria, es decir, se fue a su lugar de origen, al lugar que él podía llamar como suyo, ¿no? Por eso es que la Nueva Biblia Española traduce como que se fue a su pueblo. Es el lugar donde se siente seguro seguramente. Entonces se marchó Jesús de allí, se marchó de donde estaba. Eh, Nosotros lo habíamos dejado, ¿no es cierto?, sanando a la hija de Jairo, el presidente de la sinagoga, y se marchó de allí y regresó a su pueblo en compañía de sus discípulos. Esto es compañía de sus discípulos. Es importante, recordemos que eh, los discípulos eran personas que pertenecían a la clase trabajadora. Ellos tenían familia también, y uno podría pensar que, bueno, ellos a lo mejor quisiesen volver a sus lugares también para estar con sus familias, para mantenerlos por último. Pero Jesús sigue aquí en compañía de sus discípulos. Versículo 2. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La mayoría de la gente al oírlo se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca éste eso? ¿Qué saber le han enseñado a éste para que tales milagros le salgan de las manos? Y vamos a parar por ahí, esta lectura. Porque de nuevo la gente se asombra. La gente se asombra. Ya lo habíamos visto esto en capítulos anteriores. La gente se asombra con las enseñanzas de Jesús. Se asombra por aquello que le enseña. Lo que él enseña no es igual a lo que enseñan los rabinos normalmente en la época de Jesús. Lo que no quiere decir que Jesús enseñase alguna cosa contraria a la Torá. No, 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 no. Jesús se mantiene dentro de los parámetros de la Torá, pero su forma de explicar la Torá, su forma de interpretarla, es distinta a lo que están por lo menos acostumbrados a oír en Galilea. Y por otro lado, aquí hay algo interesante, la gente se pregunta qué le enseñaron a Jesús que él es capaz de hacer milagros. ¿Mm? ¿Qué pueden hacer milagros? ¿Mm? El texto griego dice, ¿qué sabiduría es la que le dieron a este para que pueda hacer, eh, para que le pueda salir
de sus manos esas cosas que hace. Eh, ¿Qué sabiduría? Es decir, la gente se pregunta casi como qué enseñanzas mágicas le enseñaron. O sea, ¿le enseñaron Kabbalah práctica a Jesús? Eh, Curiosamente, en el Talmud, que fue escrito mucho después de la época de Jesús, se acusa a Jesús de haber usado magia aprendida en Egipto para hacer los milagros. Pero eso es un paréntesis a nuestra lectura. Entonces la gente se admira por la enseñanza de Jesús y por los milagros que hace. Pero nuevamente, y esto es tan típico del Evangelio de Marcos y tan frustrante en el Evangelio de Marcos, Marcos no nos dice hasta ahora qué es lo que Jesús enseña. Solamente sabemos que la gente se admira, pero no nos dice qué es lo que enseña. Versículo 3. Si es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, si sus hermanas viven con nosotros aquí, y aquello les resultaba escandaloso. Claro, la gente se escandalizaba porque ellos conocían a Jesús. Jesús había crecido en el lugar, habían jugado con él, lo habían visto crecer, habían a lo mejor recibido trabajos de carpintería de Jesús, le habían hecho encargos. Y resulta que de repente este Jesús que ellos conocían aparece con una enseñanza y con una capacidad de hacer milagros que a ellos les resulta extraña. Entonces ellos se preguntan, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo raro, hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. Si Jesús es gente común, es como nosotros, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué él y nosotros no? Lo que en Chile llamamos chaqueteo, ¿no? Tratar de hacer bajar al que sobresale. La gente se escandalizaba. Probablemente aquí podemos ver algo de envidia, ¿no? Y claro, las personas dicen, si yo le limpiaba la nariz a este chiquillo cuando era niño, ¿no? ¿Cómo viene ahora con estas enseñanzas? Algo parecido sucede en las iglesias cuando alguien que ha crecido en esa iglesia retorna con los años en calidad de pastor. Y uno se pregunta, ¿quién es él para ser pastor si yo lo conocí cuando hacía travesuras en la iglesia? Algo parecido sucede, ¿no? Supongo que es algo natural que sucede en todas las comunidades. Es algo tan propio del ser humano. Versículo 4 dice así: Jesús les dijo, solo en su tierra, entre sus parientes y en su casa, desprecian a un profeta. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a unos pocos enfermos aplicándole las manos, y estaba extrañado de la falta de fe, mientras recorría los pueblitos de alrededor enseñando. Una cosa curiosa, hasta ahora nosotros hemos visto a un Jesús superpoderoso, un Jesús que es capaz de calmar las tempestades, hacer que el mar se aquiete, un Jesús que no tiene problemas en expulsar demonios, un Jesús que es incluso capaz de hacer milagros cuando él ni se entera, digamos, milagros involuntarios. Es decir, hemos visto a un poder actuando hemos visto a un Jesús actuando con mucho poder. Pero aquí, en su tierra, no puede hacer mucho. Lo que impide que Jesús actúe es la falta de fe. Entonces ahora uno puede ir más atrás, rebobinar y hacerse preguntas a uno. ¿Cuántas veces yo he impedido la acción de Dios en mi vida
o en mi entorno porque sencillamente no creo. Porque sencillamente las cosas de Dios me parecen locura, me parece que no está bien, hay algo que no cuadra. ¿Cuántas veces mi falta de fe ha sido un impedimento para la actuación del Dios Todopoderoso? Y aquí hay algo interesante. Dios, que es todopoderoso, puede limitarse por causa mía. Y a lo mejor hay algo que ahí en lo que podemos reflexionar, porque también se da al contrario. La fe del ser humano permite o potencia de alguna manera el actuar de Dios. Y esto tiene que ver con un tema que hemos tocado en videos que no están en esta serie, pero que están en el canal. Y es que Dios decidió no hacerse evidente en este mundo. Por lo tanto, Dios se restringió. Dios se restringió. Y Dios decidió actuar lo menos posible. ¿Para qué? Para que pudiese actuar el libre albedrío de los seres humanos. Dejó que en este mundo nosotros fuésemos quienes actuemos, ya sea como instrumentos de Dios o no. Pero este es el mundo de la acción del ser humano. Por lo tanto, Dios no se siente en la libertad de actuar, digamos, en confianza. Él, de alguna manera, pide permiso a los seres humanos. Y ese permiso, entre comillas, se manifiesta en la fe. Y esa es una cosa maravillosa de Dios. Entonces nosotros podemos ser canales de la actuación de Dios o podemos ser también impedimentos de la actuación de Dios en este mundo. A veces por nuestra falta de fe, que se manifiesta en incredulidad, o a veces incluso se manifiesta por indiferencia o por la trivialización de algo. Aquí en este caso las personas estaban trivializando a Jesús. Estaban tratando de hacer a Jesús, el enviado de Dios, lo estaban tratando de hacer como un igual a nosotros. Pero no es igual. En algún sentido no es igual porque Él está completamente conectado con Dios. Nosotros no. Los discípulos habían entendido eso cuando vieron a Jesús calmando el mar y calmando la tempestad. Pero en el pueblo de Jesús, probablemente en Nazaret, ¿no es cierto?, trivializaban a Jesús. Y como lo trivializaban, negaban su total conexión con Dios. Y por supuesto eso se traducía en falta de fe en Dios, en que Dios estuviese actuando a través de Jesús. Y eso impedía la acción de Dios a través de Jesús. ¿Ok? Por lo tanto, hay que hay una lección. Podemos sentir cercanía con Dios, pero no debemos trivializarlo. Porque al final de cuentas Dios es santo. Y con lo sagrado no se juega. Dios puede ser cercano para nosotros, pero debemos tener temor reverente. Debemos tener reverencia delante de Dios. Y la reverencia debe manifestarse en amor a Dios y en confianza en Dios. Finalmente en fe, en saber que finalmente todo proviene de Dios y que de Él dependemos. Ok, sigamos. Y Jesús entonces no podía hacer cosas en su pueblo. Así es que iba a los pueblitos alrededor a enseñar. Pero de nuevo, Marcos insiste, y yo creo que esto es de propósito, en no contarnos qué es lo que se enseñaba Jesús. Además de decirnos las cosas generales, que él estaba predicando la buena noticia del reino de Dios.
de que prontamente llegaba el reino de Dios, que prontamente llegaría el reino de Dios. Ok. Luego se nos dice entonces, el versículo 7, llamó a los 12. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo desde el 6. Mientras recorría los pueblos, mientras recorría los pueblitos de alrededor enseñando, llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les encargó que no tomaran nada para el camino, un bastón y nada más, ni pan, ni morral, ni moneda en la faja. Llevar sandalias sí, pero que no se pusieran dos túnicas. Es decir, Jesús mandó a los discípulos en misión, esto es parte del entrenamiento de los discípulos, los mandó a predicar, los mandó a sanar, los mandó a enseñar lo que Jesús estaba enseñando, ¿no es cierto? La pronta venida del reino de Dios, si es que ellos así lo querían, si así lo permitían. Y los mandó a viajar liviano, sin equipaje, a lo más un báculo. Les permitió llevar sandalias, pero no dos túnicas, no ropa de cambio. ¿Y por qué? Porque, sin duda, parte de este entrenamiento consistía en aprender a depender de Dios, de que las cosas finalmente provienen de Dios. Y a veces para aprender eso, uno tiene que sentirse despojado. Uno tiene que dejar de lado las cosas en que confía. Uno confía en el dinero. Si tiene la gracia de tener dinero en la cuenta corriente, uno confía en el dinero en la cuenta corriente. Pero a los discípulos les dijo que no llevaran monedas en la faja, que no llevaran dinero. Que no llevaran comida, pero si la comida la necesito comer. Sí, pero Dios va a proveer. Dios te va a dar la comida que necesitas. Y tenían que aprender eso. Nosotros también dependemos de Dios. Y nuestro sustento, nuestra comida, es cierto, proviene del trabajo que realizamos. Pero eso es la superficie. En el fondo de las cosas, en la realidad última, es Dios el que permite que llegue ese dinero o ese alimento a nosotros a través de los canales normales de este mundo. Pero la misma Biblia dice, ¿no es cierto?, que es Dios el que nos da la fuerza, el que nos da la inteligencia, el que nos da las condiciones para que obtengamos ese alimento. Por lo tanto, al final de cuentas, todo aquello que recibimos, lo recibimos de parte de Dios. Aunque el canal por el cual esa bendición nos llega a nosotros sea nuestro trabajo. Porque recordemos, Dios no quiere manifestarse abiertamente en este mundo todavía. Eso va a ocurrir cuando Jesús regrese. Así es que los discípulos tenían que aprender esa lección. Tenían que aprender la lección de la dependencia de Dios, de que todo proviene de Él. Ellos estaban acostumbrados que los peces, los pescados que ellos obtenían del mar, los obtenían pescando. Ellos tirando las redes, ellos haciendo el esfuerzo de sacar las redes del mar. Ellos preparando el barco, ellos haciendo todo. Ellos muy fácilmente podían creer que su sustento dependía de su trabajo. Y eso es cierto en la superficie. Pero en las razones profundas, el sustento de ellos dependía de Dios, así como el nuestro, y eso ya lo hemos discutido. Y Jesús añade en el versículo 10. Y añadió, quédense en la casa donde los alojen hasta que se vayan de aquel lugar.
Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacúdanse el polvo de las suelas para echárselo en cara. Entonces, de nuevo, aquí los discípulos eh, tenían que confiar en la hospitalidad que les fueran a proveer, y deberían confiar en que Dios iba a preparar un lugar para ellos. Hay un pasaje en el Pentateuco, en la Torá, que dice que mientras Israel iba por el desierto, Dios iba delante de ellos buscando el lugar donde ellos iban a acampar. De la misma manera, los discípulos tenían que aprender que cuando ellos iban en misión, Dios iba delante de ellos buscando el lugar en que se iban a alojar, en que los iban a aceptar. Y aquí y el versículo 11 es bastante duro, ¿no es cierto? Que si en algún lugar no los recibían, tenían que sacudirse hasta el polvo de la suela de las sandalias. La razón de eso es porque no era que no los estuviesen recibiendo a ellos como discípulos, no estaban como seres humanos, sino que no estaban recibiendo el mensaje de Dios, y eso era lo grave. Y los versículos 12 y 13 entonces nos dicen algo interesante. Ellos se fueron a predicar que se enmendaran, ¿y qué es lo que predicaran? Predicaban que se enmendaran, es decir, que cambiaran, que mejoraran. Vamos a ver cómo lo traduce la Reina Valera del año 89. Dice, entonces ellos salieron y predicaron que la gente se arrepintiese y echaban fuera muchos demonios y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, el mensaje que predicaban los apóstoles era un mensaje de arrepentimiento. Es lo que en hebreo se dice hacer teshuvá, es decir, hacer el retorno a Dios. Probablemente, así como había sido el caso de los discípulos previamente, en Israel en aquella época debe haber habido mucha gente que era religiosa de la boca para afuera, es decir, que vivían en un ambiente culturalmente religioso, que probablemente iban a la sinagoga una vez por semana, pero que en realidad no interiorizaban la religión, no vivían la religión, eran personas seculares en una cultura religiosa. Como hoy día sucede en muchas de nuestras sociedades, que hemos crecido en una cultura donde se conoce a Jesús, donde se conoce a Dios, pero en la práctica las personas viven como si no creyeran, o no creyendo, o simplemente no importándoles la religión, o teniendo la religión como una parte de la vida, pero no como la directriz de la vida. Y el llamado de Jesús es regresen a Dios. Y esa es una labor que uno también tiene que hacer diariamente. Uno diariamente tiene que escoger regresar a Dios. Tiene que escoger seguir los caminos de Dios por ese día. Nada podemos hacer más que ese día. Ahí, no sé si lo he contado aquí, pero hay un midrash acerca del pasaje de Génesis capítulo 1, donde se dice, y fue tarde, y fue mañana, día 1. Los sabios se preguntan, ¿por qué el texto dice día 1 y no dice día primero? Entonces, este Midrash responde y dice, bueno, porque
fue tarde quiere decir las obras de los malos. Y fue mañana quiere decir las obras de los buenos. Y el texto nos enseña que entre las obras de los malos y las obras de los buenos hay un día. Porque alguien puede ser malo y decir, sé que soy malo, pero mañana seré bueno. Entonces la diferencia entre ser malo y ser bueno es la diferencia de un día. Pero cuidado, alguien podría ser bueno y arrepentirse de su bondad y decir, a partir de mañana seré malo. Y en ese caso, la diferencia entre el bueno y el malo es también un día. Pero al final de cuentas, un día es todo lo que tenemos. En un día nosotros tenemos que decidir si vamos a hacer el bien o vamos a hacer el mal. Por ese día, porque ese día es lo único que tenemos. Y quiera Dios que nosotros decidamos hacer el bien ese día y cada día, todos los días. De esa forma también los discípulos estaban enseñando a las personas a volver a Dios, a retornar a Dios, a no tener a Dios lejos de la vida, sino que aproximarse a Dios y dejar que Dios guíe la vida de ellos y del pueblo en general, que el pueblo de Dios abandonase los pecados colectivos que estaban cometiendo. ¿Y cuáles eran esos pecados colectivos? Y aquí les estoy contando cosas que están más allá del Evangelio de Marcos. Pero hoy día, si uno le pregunta a los rabinos por qué fue destruido el segundo templo, ellos van a decir, el segundo templo fue destruido el año 70 de la era común porque había odio gratuito entre las personas del pueblo de Dios. Las personas de Dios tenían odio gratuitos entre ellas, no se amaban, no cumplieron el mandamiento de amarse los unos a los otros, de amar al prójimo como uno mismo. Había odio gratuito. Nosotros hemos encontrado el reclamo de Jesús acerca de eso, de que los fariseos al mismo tiempo pretendían guardar la ley y estaban tramando cómo matar a Jesús. Jesús reclama de eso. Eso es odio gratuito. Odio gratuito. Y eso hay que eliminarlo. ¿Cuántas veces en nuestras comunidades cristianas también provocamos o aceptamos el odio gratuito? ¿Cuántas veces en nuestras comunidades cristianas también nosotros aceptamos que haya discordias? Y a veces alimentamos a esas discordias con nuestras palabras, con nuestras bocas, con nuestros decires, con el esparcir rumores, o a veces con decir cosas ciertas, pero que hieren a alguien más, o que no son favorables a alguien más. Y hablamos mal. Un pecado gravísimo que en hebreo se llama lashon hara, lengua mala. Lengua mala. Y es en eso también necesario para nosotros arrepentirnos y volver a Dios, como ocurrió en la época de Jesús. Y los discípulos entonces de nuevo demuestran la veracidad de sus palabras con los hechos. Y recordemos, Marcos es un evangelio que está preocupado mucho más por los hechos que por los dichos. Se preocupa mucho más de mostrar lo que Jesús y los discípulos hacen de aquello que dicen. Y echaban muchos demonios, ungían como aceite a muchos enfermos y los curaban, tal como Jesús lo hacía. En fin, estos pasajes entonces nos muestran dos cosas. Nos muestran que nuestra actitud de fe puede alejar la obra de Dios o puede transformarnos en instrumentos de la obra de Dios. Incluso dentro de las comunidades cristianas, teniendo una apariencia de religiosidad,
con nuestra lengua, con nuestros decires, con nuestras actitudes, podemos fomentar el reino de Dios o podemos retrasarlo, incluso tratar de destruirlo a través de los cuchicheos, de las copuchas, ¿no es cierto?, de los rumores, del hablar mal. Así es que en estos dos pasajes encontramos una bifurcación, una elección que tenemos que hacer. Tenemos que elegir si en nuestras palabras, si en nuestras actitudes, si en nuestro creer vamos a contribuir a la edificación del reino de Dios y vamos a permitir que Dios nos use como sus instrumentos, o vamos a ser obstáculos como lo fueron los habitantes del pueblo de Jesús, de Nazaret, porque trivializaron a Dios, porque trivializaron a Jesús, porque lo encontraron alguien común y no tuvieron fe para que Dios pudiese actuar entre ellos. La elección es nuestra y esa elección debemos hacerla cada día, todos los días, y que Dios nos ayude al hacerla. Esto es todo por hoy. Nos vemos en otro video la próxima semana, si Dios quiere. Chao, chao.